Hola, vamos a comenzar con el temario de macroeconomía oferta agregada. Yo soy Sara Miranda y voy a ser vuestra profesora para esta asignatura. Lo primero que vamos a hacer es comenzar con un pequeño repaso de lo que sería el modelo ISLM y lo vamos a ampliar, siendo este el primer tema, bueno, el tema cero de esta asignatura, que nos va a ayudar a poder comprender los siguientes temas. Entonces, el modelo ISLM se ha supuesto hasta ahora que en la economía solo había dos tipos de activos. Estos dos tipos de activos eran el dinero y los bonos. Pero es que además solo considerábamos un tipo de interés, el tipo de interés de los bonos, ¿vale? Que venía determinado por la política monetaria. Este último supuesto, en realidad, si los paramos a pensar, es bastante restrictivo, ¿vale? Ya que el sistema financiero de una economía es mucho más complejo. Antes de la crisis de 2008, la macroeconomía minimizaba la importancia del sistema financiero, suponiendo que todos los tipos de interés se movían al unísono con el tipo de interés determinado por la política monetaria, centrando la atención únicamente en él y suponiendo que el resto de los tipos de interés se movían en paralelo. Sin embargo, cuando ocurre la crisis de 2008, esta crisis nos muestra que este supuesto era demasiado simplista y que realmente el sistema financiero puede sufrir crisis con importantes consecuencias macroeconómicas, tal como vimos con las consecuencias de la crisis de 2008. Por tanto, vamos a analizar de forma detallada en este tema el papel del sistema financiero y sus consecuencias macroeconómicas. Concretamente, lo que vamos a hacer es analizar especialmente la diferencia, primero, entre tipo de interés nominal y reales, y también vamos a incorporar lo que sería la prima de riesgo, así como entender el papel de los intermediarios financieros. Vamos a comenzar entendiendo cuál es la diferencia entre tipos de interés reales y nominales. El tipo de interés nominal es la tasa a la que aumenta el valor nominal de un activo con el paso del tiempo, ¿vale? Suelen ser los publicados en las páginas financieras. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, si nosotros vemos que aparece en un periódico, en una noticia, en internet, lo que sea, que las letras del Tesoro a un año es del 4,2%, lo que nos está queriendo decir es que por cada unidad monetaria invertida en ese activo, el inversor obtendrá 1,042 unidades monetarias en un año. Por el contrario, vamos a ver qué es el tipo de interés real. El tipo de interés real es la tasa a la que aumenta el poder adquisitivo de un activo con el paso del tiempo, ¿vale? Siempre que sea cero, o sea, siempre que la inflación sea cero, el tipo de interés real y nominal coincidirán. A esto volveremos dentro de un poquito. Entonces, el porcentaje en que aumenta la renta de los agentes es similar al porcentaje en que aumenta su capacidad de compra. Esto significará en los casos en los que el tipo de interés real y nominal coincidan y que, por tanto, la inflación es cero. Vamos a ver cuál es la diferencia entre nominal y real con un ejemplo, ¿vale? Vamos a utilizar este ejemplo para poder comprender mejor en cómo podemos diferenciar este tipo de interés real con el nominal. Y además vamos a ver el ejemplo en el que la inflación sería cero o cuando la inflación no sería cero, ¿vale? Entonces va a haber una diferencia entre el tipo de interés real y el nominal. Y además, gracias a este ejemplo, vamos a poder ver cómo es esa relación entre estas tres variables: inflación, tipo de interés real y nominal. Entonces, si en el año T un individuo con un capital de 300 unidades monetarias que decide invertir dicho capital concediendo un préstamo a un tipo de interés nominal del 4% con un horizonte temporal de un año, nos dice que en T más 1 vamos a ver cuánto capital tiene. Por tanto, lo que estamos teniendo es que tenemos inicialmente un capital de 300. Además, tenemos un tipo de interés del 4%. Por tanto, este 300 lo vamos a multiplicar por 1 más el tipo de interés en porcientos, 0,04. Si hacemos esta multiplicación, vamos a obtener que el capital que tendríamos en T más 1 sería 312. Ahora, supongamos que en el país donde vive hay un único bien en la economía, por ejemplo el pan, y además el precio de este pan va a ser en el año T de 6 unidades monetarias.
Vamos a ver cuál es la capacidad adquisitiva del capital invertido. Recordemos, tenemos 300 unidades monetarias de capital invertido y además tenemos que el pan nos cuesta 6 unidades monetarias. Por tanto, 300 dividido para 6, 50. 50 son las barras de pan que podríamos obtener en esa economía al precio del pan de 6 y con nuestro capital invertido de 300, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la capacidad adquisitiva de su capital del T más 1? Si no hay inflación, el prestamista podrá adquirir lo siguiente. En T más 1 hemos dicho que nuestro capital, recordemos, se convierte en 312 gracias a ese 4% de rentabilidad. Entonces, 312 dividido para 6, ya que no hay inflación y por tanto no ha habido ningún cambio en los precios, vamos a tener que en T más 1 podríamos comprar 52 barras de pan. ¿En cuánto ha aumentado su capacidad adquisitiva? Pues bien, simplemente esto es compararlo, ¿vale? Vamos a coger el número de barras final menos el número de barras inicial partido de las barras iniciales por 100. Y esto nos da el valor de 4%. ¿Qué es este 4%? Este 4% es nuestro tipo de interés real. Que lo denominaremos con la letra minúscula R. El nominal lo denominamos con la letra minúscula I. Vale, por tanto aquí, fijaros, cosa importante, que en este caso, démonos cuenta de un dato. Habíamos dicho que no hay inflación. ¿Y qué pasa? Recordemos, inicialmente, ¿cuánto era nuestro tipo de interés nominal? 4%. ¿Cuánto es el real? 4%. ¿Por qué es esto? Por el hecho de que no hay inflación. Recordemos que hemos dicho que cuando no hay inflación, tipo de interés nominal y real coinciden. Vamos a seguir con este ejemplo. Nos dice, si por el contrario el precio del pan hubiera aumentado a 6,24 unidades monetarias, su capacidad de compra en T más 1 sería de, vamos a calcular, aumentado el pan en 6,24. Recordemos que nuestro capital en T más 1 era 312. 312 si dividimos para 6,24, esto nos va a dar 50, ¿vale? 50 barras de pan podremos comprar en ese momento, eso sea nuestra capacidad de compra. En este ejemplo podemos ver que la capacidad de compra del inversor no ha aumentado. En el año T más 1, comprar las mismas barras de pan podía comprar las mismas barras de pan que en el año T. En este caso, la rentabilidad real de la inversión es del 0%. ¿Vale? Si nosotros hacemos lo mismo que hemos hecho antes, es decir, vale, ¿cuántas barras de pan podía comprar en T más 1, que sería realmente mi capacidad de compra, menos mi capacidad de compra en el periodo T, que da 50 también, dividido también para la capacidad de compra en el periodo T por 100, nos podemos dar cuenta rápidamente que esto nos da un 0%. De nuevo, esto sería nuestro tipo de interés real. En este caso, lo que pasa es que la inflación habría sido del 4%. ¿De dónde sale este 4%? Lo vamos a averiguar ahora mismo, ya que vamos a ver cuál es la relación que hay entre el tipo de interés nominal y el tipo de interés real con la inflación, ¿vale? Entonces, este 4% se obtendría de la relación entre la rentabilidad nominal de una inversión y su rentabilidad real. Concretamente, vendría de esta relación. Tipo de interés real sería similar a el tipo de interés nominal menos la inflación, ¿vale? Esta letra aquí, el pi, sería la inflación. Fijémonos, en ambos ejemplos podemos verlo claro, ¿vale? En el ejemplo 1, en el que no había inflación, esto nos decían que era 0, ¿vale? Y el tipo de interés real, o sea, nominal, era un 4%. 4 menos 0% nos hubiera dado el 4%, ¿vale? Si, por el contrario, vamos a hacerlo con el de ahora. Si por el contrario ahora lo que hemos visto es el tipo de interés nominal era ese 4%, pero el real ha sido un 0%, obligatoriamente
si separamos aquí la inflación, ¿vale? Tendremos la inflación sería igual a el nominal menos el real. 4 menos 0. Ahí tenemos ese 4%. ¿Sí? Esta tasa es conocida ex post. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente nosotros no la conocemos hasta después de haber invertido. Entonces, a la hora de tomar decisiones de inversión, los agentes se basan en una expectativa, ¿vale? Esto sería la inflación esperada. Así, la rentabilidad real esperada de una inversión se calcula como tipo de interés real, calcula más o menos como el tipo de interés nominal menos la inflación esperada, ¿vale? Entonces, aquí sería la inflación esperada. Podéis verlo a veces como expectativas, sí, como expectativas, o se le puede llamar directamente como inflación esperada. A lo largo de los temas hablaremos de ambas formas de ella. Entonces, y aquí viene la relación a partir de esto de aquí entre el tipo de interés nominal y real, que ocurre cuando uno es mayor u otro. Entonces, cuando la rentabilidad nominal es igual a la inflación, la rentabilidad real es cero. Esto es el segundo caso que hemos visto. Si la rentabilidad nominal es mayor a la inflación, rentabilidad real positiva, pero inferior a la nominal, ¿vale? Y si la rentabilidad nominal es menor a la inflación, la rentabilidad real sería negativa. Y recordemos que el último caso sería que si la inflación es cero, la rentabilidad nominal sería igual a la rentabilidad real, ¿vale? Entonces, en vista de estos conceptos, nos podemos preguntar si era más atractivo para un inversor comprar letras del Tesoro de Estados Unidos en 1980 que en 2006. La respuesta sería que sí. La rentabilidad real en 1980 era mayor a la rentabilidad real de 2006. Sin embargo, en 1980 la rentabilidad real era de un 1,4%, inferior al 1,7% de 2006. Aunque la rentabilidad nominal de las letras americanas era mucho mayor a comienzos de los años 80, para un inversor habría sido más atractivo invertir en 2006, porque la rentabilidad real fue mayor, ¿vale? Esto se explica por el descenso de la inflación desde 1980. Entonces, a continuación, vamos a analizar los bonos españoles con su rentabilidad nominal, rentabilidad real, acompañado de la inflación, para el periodo 2003 a 2022, ¿vale? Todo esto sería para los bonos emitidos por el Tesoro español. Entonces, se puede apreciar, por un lado, que los tipos de interés de la deuda pública española muestran una tendencia decreciente, ¿vale? Fijémonos, pasan del 4,5%, sería la nominal, hasta prácticamente un 0% en el 2021, ¿vale? Podemos observar también que entre 2010 y 2013 hay una tendencia creciente, ¿vale? Incluso esta misma tendencia creciente se podría dar justo antes de la crisis de 2000, ¿vale? Por otro lado, ¿qué ocurre con la rentabilidad real? Hasta 2018, ¿vale? Hasta este periodo, la real estaría sobre todo entre un 0 y un 2%, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que a partir de 2018, fijémonos, tenemos que la rentabilidad real se torna negativa durante todo ese periodo, ¿vale? Y más o menos vendría a estar regado, fijaros, sobre todo a partir de 2021, con que la inflación empieza a crecer, ¿vale? Es precisamente lo que tenemos aquí. Nos dicen a partir de 2018, coincidiendo con el despunte de la inflación, la rentabilidad real de los bonos españoles ha pasado a ser negativa, llegando a ser del menos 10% a finales de 2021. En 2022, la rentabilidad real mejora gracias a la subida del tipo de interés nominal. ¿Por qué este descenso de la rentabilidad real de los bonos españoles? Pues este descenso se explicaría por el incremento de la inflación, que en 2021 se dispara a tasas del 10% debido a factores como la guerra de Ucrania y la crisis energética derivada de ella. Hasta aquí este primer vídeo sobre el tema cero de macroeconomía oferta agregada, y en el siguiente vamos a ver un poco más lo que es el riesgo y las primas de riesgo.